Vamos a la palabra de Dios. Salmos, capítulo 1, libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. No te sientes en silla de escarnecedores, es el tema del día de hoy. Vamos a ver el Salmo 1, el primer versículo. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo, el Salmo 1, es uno de los más conocidos. En lo personal, es uno de mis favoritos, junto con el 23, porque fue de los primeros que memoricé cuando era niño, de los primeros que me aprendí de memoria cuando era pequeño y iba a la escuela dominical. Por cierto, era yo el más tremendo de la escuela dominical. Le mando saludos a mi maestra, que le saqué muchas canas, pero que el Señor la bendiga, y a todas las maestras también de aquí de la iglesia infantil. Y fue uno de los salmos que aprendí de niño. Este salmo contiene principios muy poderosos. Casi cada palabra que tiene este salmo tiene un principio que enseñarnos. Y hoy nos vamos a centrar solo en una frase del versículo 1, que es la que le da título a la enseñanza. Pero antes voy a hacer un repaso breve, rápido, de la primera parte del salmo. Primeramente menciona la bienaventuranza. Dice bienaventurado. Esta palabra bienaventuranza o macarismo, como se le conoce también, es dicha, es felicidad. Es esa alegría que experimenta una persona, una alegría profunda. La felicidad, por cierto, es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque no podemos palparlo, no podemos tocar la felicidad. Podemos tener experiencias diferentes. Algunos expresamos la alegría, la felicidad de diferentes maneras, pero podemos resumir la felicidad o la bienaventuranza como un estado de paz interna. O sea, es más que la risa que te da, es más bien así como algo interno que suspiras y dices: qué agusticidad, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. El ser humano está en una constante búsqueda de esa experiencia subjetiva, pero finalmente una experiencia de plenitud. Pero aquí vemos que Dios mismo en su palabra nos da la clave para ser felices. Así que creo que es buena idea que atendamos a esta opción, a estas alternativas, a estos principios que el Señor nos da para obtener la felicidad. Entre muchos otros. Vemos en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, Jesús habla abundantemente de bienaventuranzas y cómo alcanzar la felicidad. Así que si te interesa, escucha la enseñanza del día de hoy, escucha también la serie de los valores del reino, lee el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, y allí podrás encontrar cómo ser feliz si es que le estabas batallando con eso. Así que, ¿quién mejor que Dios, nuestro Creador y nuestro Padre, para decirnos cómo ser felices, cómo alcanzar esa felicidad? Dios nos dice que para ser felices, según el Salmo 1, debemos evitar algo. Y esto como que ya es un choque con lo que el mundo nos promete, porque el mundo promete que para ser feliz no debes de restringirte en nada, no debes evitar nada. Debes de darle vuelo a la hilacha, debes de darte a ti mismo todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees, sin restricciones. Eso es lo que el mundo ofrece y es como promete la felicidad. Pero vemos que Dios, a quien queremos atender, nos dice: para ser feliz has de evitar algo. Has de evitar, en este caso, el compañerismo con ciertas personas. Dice el texto: bienaventurado el varón, y incluye también la mujer, que no anduvo en consejo de malos. O sea, para ser feliz hemos de evitar el andar en consejo de malos. Esto es, no vivir bajo la mentalidad de aquellos que están en rebelión contra Dios. Aceptar las ideologías de aquellos que están en rebelión contra Dios, de aquellos que se oponen a Dios. No vivir bajo las filosofías o las filosofías de vida que ven o que tienen las personas que no conocen a Dios. Verlo como algo normal. Y esto puede llegar a ocurrirle a un hijo de Dios que está dentro de un entorno de maldad, de rebelión contra Dios, y lo llega a ver como algo normal. Ya no le asusta, no le sorprende, ni siquiera le incomoda. Después destaca el que no está en camino o en el camino de los pecadores. Esto ya va más allá de solo aceptar una filosofía, más allá de dejarse llevar por la corriente del mundo. Aquí ya tiene que ver más con caminar en ese camino de los pecadores. Ya asociarse
con aquellos que abominan a Dios, asociarse con su estilo de vida, un estilo de vida que conduce al pecado. Es algo así como solamente tener una religión, pero aquí en la iglesia soy una cosa, afuera soy otra, porque así es este mundo, así es esta vida y hay que disfrutar. Luego llega la parte en la que nos vamos a centrar el día de hoy. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, pudiera alguien preguntarse, ¿qué es escarnio? Suena como a carne asada, ¿verdad? Me suena, y más ahorita con hambre, pastor, esa palabra me suena como a eso, ¿no? ¿Qué es escarnecedor o escarnio? La palabra hebrea aquí para escarnecedores es lutz, que implica burlarse, implica despreciar, implica ridiculizar. Así que eso es escarnecer. Escarnecer es burlarse, es despreciar, es ridiculizar. ¿Y quién podemos poner como ejemplo que nos dé claridad acerca de una persona que fue víctima de escarnio, que fue víctima de burla en múltiples ocasiones? Nada más y nada menos que el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo de alguien que experimentó el escarnio, que fue víctima de burlas, y esto comenzó desde muy temprana edad para él, o desde que él inició su ministerio. Los mismos hermanos de Jesús no creían en él. Le decían, sal de aquí y vete a Judea, o sea, vete de aquí del rancho, vete a la ciudad, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, o sea, si es verdad que haces milagros, ve y manifiéstate al mundo. Eso le dijeron los hermanos de Jesús a manera de burla. ¿No te parece eso de una manera muy desagradable de hablarle a otra persona? También Jesús fue escarnecido por otras personas, no solo por sus hermanos, por su núcleo más cercano, sino por otras personas. Y esta burla fue pública. Después de haber sido condenado por el Sanedrín, el Señor Jesús fue humillado, fue escarnecido a través de escupitajos. Eso está en Marcos 14:65. Personas escupiendo a Jesús. Eso es algo terrible, ¿no? Poderle hacer a una persona escupirlo como una señal de humillación. También le vendaron los ojos, le golpearon y luego con sus ojos vendados se burlaban de él. Lo golpeaban y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? Después de su condena por Poncio Pilato, Jesús fue latigado y fue escarnecido, esta vez por los soldados romanos. A él lo vistieron con una vestidura o con una túnica púrpura, que era la que simbolizaba la vestidura de la realeza. Y ya que él había dicho que él era el rey de los judíos, y esta era la acusación que le hacían, aunque él dijo mi reino no es de este mundo, pues los soldados romanos lo vistieron así para burlarse de él, le pusieron una corona de espinas que era para burlarse de él, y le pusieron también en su mano un bastón que simbolizaba un cetro. Todo esto a manera de burla. Y después de vestirlo así como rey, de manera burlona, se arrodillaban ante él y le decían, salve, rey de los judíos, burlándose del Señor Jesús. También el Señor Jesús experimentó la burla mientras que estaba ya crucificado. Aquellos que pasaban por ahí, por el lugar en donde él estaba crucificado, le insultaban, le gritaban, le decían, bájate de la cruz, de manera de burla. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley también se burlaban de él. Entre ellos le decían, salvó a otros, o entre ellos se decían, salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz este Mesías, este Rey de Israel, para que veamos y creamos, a ver si es cierto, vamos a que baje y para que podamos creer. Los soldados también se burlaban de él, ya estando en la cruz. Primero se burlaron de él antes de crucificarlo, pero ya estando en la cruz, se acercaban a él, le ofrecían vino agrio y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La gente, el sacerdote, los ancianos, se seguían burlando de Jesús y le gritaban mientras que estaba colgado en la cruz, diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo, si es el elegido de Dios. Uno de los criminales que estaba a la izquierda de Jesús también le lanzó insultos y le dijo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Los soldados también echaron suertes sobre los vestidos de Jesús de forma burlona y colocaron en su cabeza o arriba de su cabeza una inscripción que decía Rey de los Judíos. Todo esto fueron solo algunas de las burlas que el Señor Jesús experimentó mientras que estuvo
en camino a dar su vida por nosotros. Todo este escarnio, toda esta burla fue hecha públicamente. Se burlaron públicamente de Él. Y hay que notar algo. El escarnio que hemos visto hasta aquí proviene de los incrédulos. Proviene de las personas que no creen en el Señor Jesucristo. O sea, no es algo que se espera de una persona que teme al Señor. No es algo que se espera de un cristiano, de alguien que dice ser de sana doctrina. No es algo que se espera de nosotros. Por eso estoy poniendo el foco sobre el Señor Jesús y la burla alrededor de Él, para que entendamos que eso no debería de esperarse de un cristiano. O sea, no vemos a Jesús burlándose de otros, más bien vemos a los incrédulos burlándose del Señor Jesús. Y si nosotros somos pequeños Cristos, somos cristianos, pues hemos de estar del lado de los que son víctimas de burla y no de los burladores, no de los escarnecedores. Si revisamos el Nuevo Testamento, vamos a ver que el apóstol Pedro mencionó el escarnio, mencionó la burla, como una característica de los hombres de los últimos tiempos, de los que tuercen las escrituras, de los falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Y aquí habla de personas que se burlan de la venida del Señor, de falsos maestros, falsos profetas que se burlan de esta segunda venida, de esta parucía del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, estos días en los que nosotros todavía estamos viviendo, vendrán burladores. Y ahí está el escarnecedor, los escarnecedores. Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, te voy a parafrasear esta última parte, esta última línea del versículo. Andando según sus propias concupiscencias, lo parafraseo, es alguien que vive o viviendo para sus propios deleites, viviendo para su propio placer, no viviendo para Dios, no viviendo para el Señor Jesús, sino viviendo para el deleite propio. Esos son los burladores. Ya hemos visto lo que es el escarnio, hemos visto varios ejemplos alrededor de la crucifixión de Jesús. Ahora vamos a ver algunas características de los escarnecedores. Me voy a centrar en el libro de Proverbios, que habla acerca del escarnecedor, pero antes de ver características de los escarnecedores en el libro de Proverbios, permítame leer algo que escribió el periódico La Nación de Argentina. Publicó lo siguiente acerca de la burla. La burla es una expresión de inseguridad. Todo maltratador verbal es una persona insegura. Tiene baja estima y siente miedo. Por eso necesita descalificar, criticar, burlarse, exagerar los errores ajenos como una forma indirecta de dejar en claro que a él o a ella no le ocurrió lo mismo. O sea, eso es un periódico. El periódico, estoy leyendo un segmento del periódico La Nación de Argentina hablando de la burla. Así que la burla es inseguridad, es temor, es baja estima, es sentirte menos, y por eso necesitas burlarte de alguien, porque te sientes mal contigo mismo, porque no tienes identidad. Por esto que estoy hablando, la burla, no es algo que sea propio de los cristianos, porque nosotros sí tenemos una identidad en Cristo. Nosotros no se supondría que deberíamos de tener baja autoestima. ¿Por qué? Porque somos aceptos en el amado, es lo que dice la palabra. O sea, tú y yo no valemos por lo bien que nos vemos, por la buena figura o por la bonita cara o por el auto que manejamos, el vecindario donde vivimos. No. Tú y yo no valemos por eso, nosotros valemos la sangre de Cristo. Y porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, cuando creímos, Cristo nos dio vida. Y nos dio vida eterna. Así que ahí es en donde está nuestra identidad, ahí es donde está nuestra estima. Así que no necesitamos humillar a otros, no necesitamos burlarnos de otros para afirmarnos y para sentirnos mejor. Nuestra valía, decía, está en Cristo. Pero veamos en el libro de Proverbios cómo hay una lista de características de un escarnecedor. Proverbios capítulo 1, versículo 22. Proverbios 1, 22. Vamos a ver algunos proverbios y sacar de aquí algunas características de los escarnecedores. Proverbios 1:22. Característica número 1 de un escarnecedor. Que, por supuesto, aquí no entran los hijos de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de los incrédulos. Característica número 1, se deleitan en la burla.
O sea, ese es su pasatiempo. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vemos cómo un escarnecedor se deleita burlándose de otras personas. Eso es lo que le produce felicidad temporal y risa, y ja, liberar dopamina, burlándose de otro. Lamentablemente, y aquí es en donde a lo mejor alguno ya va a dejar de decir amén y ya no le voy a caer tan bien, pero bueno, ni modo, ya van 16 minutos y no hemos llegado a esta parte, ¿no? Pero aplicándolo a nuestras vidas, y lo digo con un poco de lástima, ¿no? Es lamentable que en algunos hogares el escarnio sea común, en hogares de incrédulos, pero lamentablemente también, en hogares de cristianos, en donde los padres se burlan de los hijos por sus defectos físicos y los humillan a sus hijos por sus defectos físicos o por su manera de vestir o por su manera de hablar, el tartamudo, y a pura humillación los traen los padres a los hijos. Y lo más triste, padres cristianos que levantan las manos y adoran al Señor y que le dicen alabanzas a Dios, humillan y se burlan de sus propios hijos, que a veces son igualitos a ellos, para acabarla, ¿no? Esposos a sus esposas, el esposo burlándose de su esposa porque está subida de peso, o porque tiene muy poco peso, o porque es muy bajita, o etcétera. Varón, que te burlas de tu esposa, está así porque es el reflejo tuyo. Cuando te burlas de ella, estás burlándote de tu trabajo como cabeza del hogar. Así que bueno, y no me estoy burlando de ti, o sea, para nada. Es simplemente una realidad que nos muestra la palabra. La iglesia es el reflejo de Cristo y va a ser presentado como una novia sin mancha, sin contaminación, pero no fue por arte de magia, fue porque Cristo la estuvo santificando, fue porque Cristo la estuvo alimentando, la estuvo lavando con la palabra. Así que el trabajo de un esposo cristiano no es burlarse de su esposa, humillarla delante de sus hijos, sino más bien santificarla, lavarla, purificarla, hacerla que se vea hermosa, contribuir para que se vea hermosa y regalarle 10 vestidos. Amén, hermanas. ¿Sí? Eso. O viceversa, esposas que se burlan de sus esposos y le dicen el pelón, el panzón, etcétera, ¿no? O sea, cosas como estas delante de sus hijos, delante de otros, y los humillan, o simplemente a veces no es un insulto como tal, pero a veces en el tono de voz va la humillación hacia el esposo. Oye, pregunta algo el esposo, pues obvio sí, ¿no? O sea, ese tipo de respuestas son de humillación para un varón. Las mujeres piden amor, ¿verdad? Cariño, caricias, y los hombres por naturaleza pedimos respeto. Y cuando se le falta el respeto al esposo, le pega muy duro en el interior. Quizás no ande llorando, pero sí hay muchos esposos que están muy dolidos con sus esposas por cómo sus esposas los humillan delante de otros o estando solos. Lo peor es cuando esta burla, cuando este escarnio se hace públicamente. Y a eso en algunas partes de México se le llama la carrilla, ¿verdad? Así en México en algunas partes le llaman, ¿no? O sea, el burlarse de otra persona, es pura carrilla, disfrazándolo como si fuera una broma. Sí, es una broma, pero a expensas del otro, a expensas de los sentimientos de otro ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios. Y espero que si eso ha estado ocurriendo en nuestros entornos, pues que pensemos, ¿quiénes fueron los escarnecedores? ¿Y con quiénes podemos conectar a los escarnecedores? Y no es con personas piadosas, sino con incrédulos que odian a Jesús. Y si estamos en eso, que lo pensemos muy bien, ¿no? Si es nuestra manera de ser entre nosotros, entre nuestra familia, cuando nos juntamos entre hermanos, y qué triste sería que eso ocurriera entre nosotros, que nos juntáramos para convivir con alguien y que un hermano con otro hermano se estén burlando el uno del otro y se estén echando carrilla, como decimos en México, a otros lados con esas carrillas, mis hermanos. Que eso no se nombre entre nosotros. ¿Amén? Bueno, gracias. Característica número 2 de los escarnecedores, según el libro de Proverbios. Proverbios 9, versículos 7 al 8. La característica número 2 es que los escarnecedores no aceptan la corrección. Por eso ahorita yo pregunté, ¿y si hubiera algún escarnecedor aquí? Pues ya aceptó la corrección, ¿verdad?
Pero dice la palabra, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Por eso ahorita yo corregí a los sabios y mira, me aman más que nunca. Todos tenemos una naturaleza con tendencia a lo malo. O sea, al decir esto, al hacer esta exhortación, yo no estoy poniéndome por encima de nadie. No estoy diciendo, no, ustedes qué terribles, qué feo que se burlan y que se echan carrilla unos a otros. No. Eso es algo que está en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Yo dije hace rato cuando empecé, que hablé del Salmo 1, recordé cuando era niño y yo reconocí que era terrible y que yo era el más bully a donde iba yo. Si iba a las clases de inglés era el bully, si iba a la iglesia era el bully, a todos lados, en la escuela era el bully, a todos lados, ¿sí? Porque es algo que está en nuestra naturaleza. Es una naturaleza que ha sido contaminada por el pecado, que tiende hacia lo malo, que tiende a irse por donde no debe irse, con tendencia a hacer escarnio de otros. Ahora, lo ideal es que cuando somos corregidos, reconozcamos el error y cambiemos. Porque a lo mejor no nos habíamos detenido, como nos salía tan naturalmente, no nos habíamos detenido a pensar que está mal, que es algo que la Biblia asocia con los incrédulos. Y ahora que el Señor nos prende la luz y nos enseña que está mal, bueno, que aceptemos la corrección, que cambiemos. Pero un escarnecedor no recibe la corrección. Dice, ay, el pastor quién sabe qué comió. Ay, no, es que así somos los del norte o así somos los del sur. Porque siempre decimos, así somos los de donde seamos. O sea, los de Guatemala dicen, así somos los de Guatemala. Los de México decimos, así somos los de México. En todos lados somos con tendencia a la maldad, al pecado, al escarnio. La característica número 3 de los escarnecedores son problemáticos y agitadores. Proverbios 29, versículo 8. Proverbios 29, versículo 8. Dice la palabra, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Y esto me recordaba escenas de mi vida en donde todo comenzó con una carrilla. Todo comenzó con una bromita, ¿sí? Pero el otro no aguantó, ¿verdad? O el bromista, cuando se lo hacen a él, cuando le echan carrilla a él, no aguanta. Es bien collón, como decimos en mi rancho, ¿verdad? No aguanta. O sea, le gusta hacer, pero no le gusta que le hagan. Y se ofende. Y entonces ofende más fuerte al otro. Y lo que empezó con una bromita, termina con una ciudad en llamas, ¿sí? ¿Cuántas fiestas no has visto? Que ya con unas copas encima se pone muy bromista, muy chistosito uno y ahí se acabó la fiesta, ¿no? Se pone en llamas la ciudad, se acabó la fiesta y ya sabes, está ahí, que agárrenme, no, suéltame, yo sí le doy, no, que yo no le doy, y ahí está el otro, ¿no? Una ciudad en llamas, todo por una bromita. Son esas personas que utilizan la burla para desacreditar a otros, para crear problemas, para levantarse a sí mismos, ser el alma de la fiesta. Y qué terrible es ser el alma de la fiesta a expensas de la dignidad de otra persona. Ya hemos visto varios ejemplos bíblicos del escarnio, de la burla. Ahora permítame traerlo a nuestro tiempo. Y estamos hablando del escarnio público, no de ese que se hace a espaldas de la persona. Ese pudiéramos dejarlo para otra enseñanza, ¿no? Está ese, pero estoy hablando del escarnio público. Hoy contamos con las redes sociales. Las redes sociales le añaden un factor al escarnio que lo vuelve más peligroso o incluso hasta más atractivo, y es el factor anonimato. Alguien que se esconde detrás de una computadora, que crea un perfil falso o detrás de un personaje, tiende a ser mucho más despiadado con la persona de la que se está burlando o a la que está humillando. Alguien que está detrás de una computadora con una identidad falsa es todavía más despiadado. Tal vez se dieron cuenta de que el término escarnio no es muy familiar para nosotros. Decía, ¿qué es escarnecedor? ¿Qué es eso? A lo mejor no es muy familiar para nosotros en nuestro tiempo, pero ¿qué tal el término bullying? ¿Sí? Ese sí lo hemos escuchado. El bullying, o sea, el bullying es la acción, el bully es la persona, ¿no? Los que tenemos hijos que están en la escuela, estamos familiarizados con esta palabra. Estamos muy familiarizados con este término. Y bueno, tal vez nuestros hijos estén ahora mismo siendo víctimas de bullying en su escuela o de cyberbullying, los que están metidos en los dispositivos.
O sea, le das tú un dispositivo a tu hijo y dices, está jugando un jueguito, pero en ese jueguito tiene interacción con otras personas que les hacen bullying a través del jueguito. Y eso está afectando a nuestros hijos. Esto se le conoce también como ciberacoso. Y esto está comprobado que produce graves daños en la salud mental de nuestros hijos, en la salud emocional de nuestros hijos. Nosotros, los que somos de la generación pasada, me refiero a la generación que ya no le tocó el internet cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, para nosotros el bullying era solamente allí, pero nuestros hijos se están enfrentando al bullying allí presencial y al bullying en línea, a este tipo de acoso en línea también, y daña la salud emocional de nuestros hijos. Como padres nosotros debemos estar preparados para contrarrestar todo eso, no añadirle más, no que nuestros hijos sean bulleados en la escuela, en el internet, y todavía llegan a la casa, ¿y qué onda, orejón? ¿Cómo te fue? Todavía nosotros darle más a nuestros hijos, ¿no? O sea, no, debemos nosotros contrarrestar todo eso que nuestros hijos enfrentan en sus escuelas. Otro ejemplo actual que podemos tomar, dejando de lado a los niños y a los jóvenes, es directamente con los adultos. Se trata de ese contenido en internet que se promueve como cristiano, ¿sí? Y nosotros debemos de saber que nuestros dispositivos se identifican las cosas que nosotros buscamos en el mismo dispositivo, y después nos van sugiriendo cosas de acuerdo a nuestras búsquedas. O sea, conocen nuestra personalidad. Y estos dispositivos tienen un microfonito que está oyendo todo. Por eso cuando hablas acerca de muebles, de pronto abres el navegador de internet y te empiezan a aparecer comerciales de muebles, porque todo está personalizado para cada usuario. Entonces, cuando nosotros vamos al internet a buscar contenido cristiano, pues nos arrojan contenido cristiano, pero no siempre el primero que aparece o el segundo o el tercero es el más adecuado. Nos sugiere contenido en donde te encuentras a cristianos, está hablando de videos, estoy hablando de eso, cristianos burlándose de otros cristianos, pastores burlándose de otros cristianos, humillando a otros cristianos. Hace poco en redes sociales me apareció un video que era un video corto y decía, pastor, ese es el título, pastor dice que Dios lo mandó a tener una mansión. Y aparecía la foto de la mansión y aparecía la foto del pastor. Y es un pastor de aquí de Houston. Los comentarios que aparecían en ese video eran terribles. El más recurrente era, esa mansión la construyó con los diezmos de la gente. ¿Sí? O sea, los comentarios, no solo el video era terrible, sino los comentarios también eran terribles. Y yo decía, ¿cuántas personas del mundo estuvieron expuestas a este video? En donde un cristiano está acusando a un pastor de esta ciudad que dijo supuestamente que Dios le dijo que comprara una mansión. Ahora, nadie se detiene a pensar en los comentarios, me detuve a verlos. Nadie se detuvo a pensar, a ver, ¿dónde están las evidencias? O sea, si este pastor dijo que Dios le dijo que comprara una mansión, pues muéstrame el video, muéstrame el libro, muéstrame algo en donde ese pastor esté diciendo eso. Pero no, la gente lo cree inmediatamente. Se activa eso que está en el hombre, esa reacción de oponerse a la autoridad, de humillar a otra persona, de burlarse de otro y de otros, porque ahí van todos los tontos diezmadores de esa iglesia, según los comentarios, ¿me explico? Pero ¿dónde están las evidencias? No hay evidencia de que ese pastor haya dicho que Dios le dijo que se comprara una mansión, simplemente no la hay. Tampoco hay evidencias de que la foto que aparece en el video sea la de la casa del pastor. Es una foto falsa la que aparece allí, porque yo conozco la casa de ese pastor. Y bueno, aunque estoy haciendo aclaraciones de esto, quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con lo que enseña este pastor. No, yo no estoy para nada de acuerdo, diferimos en muchas cosas, pero estoy tratando de que seamos justos, ¿sí? ¿Cómo se presenta ese video? Ahora, hay otra cosa más. En la aclaración de este video, está comprobado, y en este país es muy fácil conseguir evidencias acerca de personas públicas, está comprobado que este pastor no recibe los diezmos de esta iglesia, que es una mega iglesia.
él no recibe los diezmos. Es más, ni siquiera recibe un salario de la iglesia. Esa iglesia enorme que está ahí en Buffalo Speedway y el 59, esa iglesia, el pastor principal de esa iglesia no recibe un salario de esa iglesia. Él mismo dijo: yo no voy a tomar salario de aquí. Yo vendo mis libros de superación personal y con eso me hago millonario. Así que, pues, quédense con mi salario. Ahí hagan algo más. Pongan una fuente o pongan una cafetería, no sé. Pero yo no quiero mi salario. Entonces, la acusación que se estaba haciendo en este video era una acusación falsa, para burlarse de ese pastor, para burlarse de los que asisten a esa iglesia y para burlarse de nosotros, los cristianos. Así que eso es el contenido al que muchos de nosotros somos expuestos en redes sociales, y es contenido cristiano. O sea, cuando lo vemos y reaccionamos y le ponemos comentarios, estamos, mis hermanos, siendo parte del escarnio. Esto es solo un ejemplo de cómo podemos engancharnos en el escarnio, el cual está al alcance de cualquier cristiano a través de las redes sociales. Otro ejemplo de escarnio es cuando alguien se va de una iglesia, cuando alguien abandona una iglesia. Las iglesias locales, debo decir, están formadas por gente imperfecta. ¿Ya se había dado cuenta de eso? O sea, aquí en este lugar habemos gente imperfecta. Yo soy imperfecto, todos los que estamos aquí somos imperfectos. Y cada iglesia local es distinta. En Apocalipsis 2 y 3 vemos 7 iglesias y cada iglesia estaba en un lugar distinto, había tipos de gentes distintas, de diferentes contextos sociales, culturales, y Dios incluso le dio mensajes distintos a cada iglesia. La iglesia de Esmirna no era igual que la de Tiatira, la de Filadelfia no era igual que la de Éfeso, eran distintas cada una entre ellas. Y bueno, esto, el que las iglesias sean distintas y que las personas sean imperfectas o seamos imperfectas, puede generar la posibilidad de que haya alguien que salga de esa iglesia o de alguna iglesia, que se cambie de iglesia o que se salga de la iglesia. Y no hay ningún problema con eso. No hay absolutamente ningún problema con irte de la iglesia. No, o sea, somos libres de elegir la iglesia en la que nos vamos a congregar. Somos libres de que si de pronto esta iglesia pues hay algo que no nos gusta, salgamos y busquemos otra iglesia en donde hayan más cosas que nos gusten. O sea, quiero dejar eso claro, porque solo en las sectas es en donde no te puedes ir de aquí, y si te vas de aquí Dios te va a maldecir no, eso lo hacen las sectas. Aquí no somos una secta. O sea, aquí todos somos libres de venir o de dejar de venir, de cambiarnos a una iglesia o de ir a otra iglesia. No pasa absolutamente nada, siempre y cuando el Señor nos esté guiando, ¿no? Y bueno, si no es el Señor el que te guía y aún así te vas, pues igual no pasa nada. Con nosotros todo bien. El problema es cuando la persona que salió de una iglesia comienza a hacer escarnio de la iglesia de la que salió, que comienza a esparcir información con malas intenciones. La intención de dañar la reputación de los hermanos, de la iglesia, del pastor. Eso es lo que está mal. Ese sí es un problema. No es un problema que alguien se vaya de una iglesia. O sea, en esta iglesia han venido muchas personas y han estado por un tiempo y luego se van. Está bien, o sea, Dios los bendiga. Algunos tienen la molestia de despedirse, de decir: pastor, me voy, gracias por todo, Dios los bendiga, seguimos adelante en Cristo, amén, oro por ti, bye, todo bien. Otros no, bueno, es así, no pasa nada, pero estoy diciendo que el problema es cuando el que se va comienza a hacer escarnio del pastor, de la iglesia, de los hermanos, de casa de oración, etc. Peor aún, cuando utiliza las redes sociales para difundir esa información con el afán de que las personas que se quedaron en esa iglesia de la que salió hagan lo mismo que esa persona. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? La persona se va y utiliza redes sociales para hacer escarnio de todo y de todos y decir que aquí adoramos casi que a la Santa Muerte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los que se quedan vean lo que esa persona publique y decidan también irse, así como esa otra persona. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Voy a después dar una enseñanza acerca de lo serio que es eso, porque la palabra de Dios dice que el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá también a él. O sea, se espera destrucción para el que hace eso, no para el que se va, aclaro.
El que se va, pues ojalá que encuentre un lugar mejor y que allí crezca y que allí sirva y todo padrísimo, es lo que le deseamos de corazón. Pero el que se va haciendo esto, no nosotros, sino Dios, tiene pues algo que tratar con esa persona, ¿no? Ahora veamos los peligros de sentarse con escarnecedores. El Salmo 1 da por hecho que el lector del Salmo, el que está leyendo el Salmo, no es un escarnecedor. Un escarnecedor no lee los Salmos, ni lee la Biblia, ¿verdad? Se va con más escarnecedores para escuchar más escarnio y para sentirse bien, ¿no? Y encender ciudades, etc. Pone énfasis el Salmo en no sentarse en silla de escarnecedores. Y esto no debe ser tomado de forma literal. El libro de los Salmos es un salmo poético. Muchas de aquí son canciones. Así que cuando estás tratando de hacer poesía, utilizas figuras retóricas, ¿no? Entonces, no está hablando de forma literal. ¿Por qué? Porque si tomamos esto de forma literal, no hay que sentarse en silla de escarnecedores. Llegas al Burger King, ¿verdad? Y no, pues no hay que sentarnos aquí porque de seguro se sentó un escarnecedor. Entonces, no, pues no, mejor paraditos aquí, ¿verdad? Comemos como en los tacos, ¿no? No, y lo digo porque hay quienes, quizás no entendiendo esto, dicen, no vayas al cine. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no te sientes en silla de escarnecedores. O sea, en ese caso, ni en el cine, ni en el camión, ni en el avión, ni en ningún lado, porque está lleno de escarnecedores por todos lados, ¿no? Pero estoy diciendo que esto no es de forma literal. Sentarse implica asociación. O sea, va más allá de sentarte en una silla, va más allá de sentarte junto a alguien, implica asociación. Y en este contexto implica identificarse con los escarnecedores. O sea, ser parte del diálogo. ¿Me explico? También implica aprobar el discurso que está dando el escarnecedor. ¿Cómo aplica en redes sociales? Poniéndole like. Cuando tú le pones like a algo al escarnio de otro cristiano que está escarneciendo a otro cristiano, tú estás siendo parte del discurso, te estás sentando en su silla. Y cuando compartes ese contenido, pues más, ¿no? Estás siendo parte de este escarnio. Primero a los Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo dice la palabra de Dios. Si nos enganchamos en eso, si le ponemos like, si le damos recompartir, estamos pues errando según la palabra de Dios y nos estamos corrompiendo. Uno de los peligros de sentarse con escarnecedores es que nos contamina. La palabra quiere que nosotros estemos limpios, que estemos puros. Eso es santificación, estar limpio, estar lleno de la palabra, estar separado de la maldad, estar separado del escarnio. Pero el escarnio y sentarnos con escarnecedores nos contamina, nos corrompe y nos desvía de la verdad, que es Jesucristo. Notemos algo, en el primer versículo del Salmo 1 hay algo así como una escalera que baja. Velo de nuevo. Comienza por andar, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿sí? Luego estar, ni estuvo con pecadores. Y la tercera etapa es sentarse. O sea, primero andas, luego ya estás y luego te sientas. ¿Qué sigue después de sentarse? Es la pregunta, ¿no? Si ha sido como un tobogán que va descendiendo, bueno, ya que estás sentado con los escarnecedores, ¿qué viene después? Pensemos en Pedro, el apóstol Pedro. Después de que arrestaron a Jesús, dice la palabra que él seguía a Jesús, pero de lejos. Así que si tú estás siguiendo a Jesús de lejos, ten mucho cuidado. Mira a Pedro, Lucas 22, versículo 55. Seguía a Jesús de lejos, Pedro, pero luego se metió en el patio equivocado. Se metió en el patio de la casa de un burlador, del sumo sacerdote. Ya estaba ahí, metido. Pero luego, veamos lo que pasó. Lucas 22, 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué te parece? Fíjate cómo es un proceso. O sea, es un tobogán que va descendiendo y ahí está Pedro ya sentado entre los escarnecedores. Ahora, preguntaba yo, ya me senté en la silla de los escarnecedores. No pasa nada, ¿verdad? Está bien cómoda la silla de los escarnecedores. Está a gustito aquí, con un cafecito. Ay, comadre, sí, jaja. Y el otro, ay, sí. Ya estás ahí sentado, ¿no? Pero ¿qué viene después? Hay consecuencias. Versículo 56. Pero una criada,
al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y así, a algunos les está cantando el gallo. El problema es que ya cuando estás ahí, muchas veces es difícil escuchar el cantar del gallo. Y eso se conoce como apostasía, O sea, la negación de Pedro. Aquí el evangelista Lucas no menciona lo que otros evangelistas dicen, de que Pedro, maldiciendo, dijo: no conozco a Jesús. Y aquí estamos hablando de apostasía, es algo grave. O sea, no estoy hablando de cualquier cosa. El sentarme en silla de escarnecedores, en donde están burlándose de otros hermanos, en donde están burlándose de otras iglesias, no importa cuál sea su doctrina, no es aceptable la burla. Si nos sentamos allí, pues veamos a Pedro cómo terminó y preguntémonos si queremos terminar allí también. Asociarse con escarnecedores endurece el corazón, mis hermanos. Es lo que quiero que entendamos en este punto. El escarnecedor no es sensible al dolor que le está causando a la otra persona. No es sensible al daño que le está causando a la víctima. No, al contrario, el dolor de la otra persona le produce placer. Y por eso digo que es endurecimiento. Y el endurecimiento de corazón, ¿a qué crees que conduce? ¿A santidad? ¿Sí? O sea, alguien que se burla de otro cristiano, que le produce placer burlarse de otro cristiano y de su dolor y de dañar su reputación y de dividir una iglesia y de decirle a la gente: sálganse de esa iglesia. ¿A poco crees que eso le conduce a la santidad? ¿A amar más a Dios? O sea, pensemos objetivamente y espiritualmente. Efesios 4, versículo 17. Estoy diciendo que el endurecimiento conduce a más pecado. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí?, sensibilidad en cuanto al dolor de otros, etcétera, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y mis hermanos, esto es algo que pudiera ser una coincidencia. Yo creo que no lo es mi opinión, usted puede opinar diferente, pero generalmente las personas que hacen escarnio de otras y que se sientan para hacer escarnio de otros cristianos, es puntualmente de lo que estoy hablando en la enseñanza, después terminan mal. Hace ya muchos años, uno de estos que se burlaban y se hacían mofa de pastores de la prosperidad, etcétera, pero que finalmente son criaturas de Dios y que son cristianos, aunque tengan una doctrina no muy ortodoxa, se burlaba, después fue descubierto en inmoralidad sexual. ¿Y qué pasó? Bueno, el pastor Chuy hace poco enseñó en una predicación acerca de que lo que nosotros sembramos, luego lo cosechamos, ¿no? Y este pastor que hizo todo esto después vino a hacer la burla de otros. Y qué terrible, no me da gusto eso, pero simplemente lo estoy exponiendo. Y parece coincidencia que algunos de los creadores de contenido que se burlan y que humillan a otros en nombre de la sana doctrina, no solo sino otros han sido descubiertos en inmoralidad. Están algunos desaparecidos, quizás para evitar que se burlen de ellos también. Usemos el discernimiento espiritual, usemos el sentido común, incluso cuando escuchemos conversaciones que denigran a otros hermanos. ¿Qué es lo que está detrás de esas palabras? Preguntémonos, ¿me edifica? Videos en internet que anuncian la muerte de algún predicador y que después resulta una mentira. Era solo una estrategia para que entraras al video y le generaras dinero al que creó ese contenido. O sea, hay que preguntarnos, a ver, ¿puedo seguir confiando en un pastor, ¿sí?, que hace videos que son de puro chisme tras chisme?
A mí me daría pena decir que soy pastor y crear esos videos. Preferiría decir que soy Pedrito Sola, ¿sí? O Daniel Bisoño, ¿sí? O sea, no, la palabra dice, mis hermanos, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, que el siervo de Dios debe ser irreprensible, debe ser ejemplo de integridad, ejemplo de precisamente de evitar esto, evitar el escarnio. Y lo digo de verdad seriamente, o sea, suena chistoso, pero usemos el discernimiento. Ver a un pastor que hace un video diciendo, anuncian la muerte de no sé quién, y aparece en negro, en blanco y negro la foto, con un listoncito negro, te metes al video y no estaba muerto, andaba de parranda. Entonces, o sea, nada más era ¿para qué? Para que te metieras al video y le generaras dinero. Una vez, otra vez. O sea, videos que inventan cosas malas de alguna persona para luego atacar la doctrina de esa persona. Videos que juntan a personas que son enemigos de otra y los ponen allí para hablar mal de ese otro y levantarse el cuello y decir, nosotros somos lo máximo, miren qué malos son ellos. Videos que se burlan de los cultos de otras iglesias, esas famosas videoreacciones de pastores que aparecen en una pantalla doble, de un lado están ellos y del otro lado está el video de la iglesia y ellos reaccionando. ¿En serio? ¿Ese es el contenido que vamos a consumir nosotros los hijos de Dios? O sea, no sé, estamos en otra generación. O sea, hay algunos pastores que a lo mejor les parece, o hermanos incluso, que les parece exagerado lo que digo, que no sé, pueden tener sus opiniones, pero estamos en otros tiempos, estamos viviendo en otra generación. Me acuerdo que mi pastor ya en los años 80s, 90s era de que, oigan, no vean novelas, no vean Marimar, no vean Mariela del Barrio, o sea, toda esa onda. Pero ya ahora este es el contenido al que estamos expuestos todos los días, todos nosotros, y estoy hablando de contenido cristiano. O sea, mira, si tú estás en la categoría de ver mujeres con chorcitos bailando y todo eso, mira, estás en otra categoría, brother. O sea, esta enseñanza no es para ti. Estoy hablando de cristianos que creen que porque ver o que ven a un cristiano burlándose de otro, eso es sana doctrina. Eso es lo que estoy hablando. O sea, ese es el tema. Promover estas cosas en redes sociales, en vez de promover el evangelio, porque tú y yo tenemos la opción de darle like a eso, compartir eso o compartir el evangelio, usar nuestras redes sociales para predicar el evangelio. A fin de cuentas es un medio en donde otros nos ven, nos oyen, o sea, tenemos influencia, pero bueno, cada uno decide. Pero promover eso, en vez de promover el evangelio, viene a ser un estorbo para el evangelio. No solo no predicas el evangelio, sino que estorbas al evangelio. Y eso, mis hermanos, pues no le agrada mucho a Dios. Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová. Aborrecer es algo que te da náuseas, algo que detestas. Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son las cosas que Dios aborrece, las que le dan asco, las que detesta? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Burlarte de otro cristiano o de otra iglesia o del culto de otra iglesia, tomar clips de alguna parte del culto de esa iglesia y ponerlo ahí y burlarte de eso es sembrar discordia entre hermanos. No es defender la sana doctrina, no lo es. Es sembrar discordia, es ser escarnecedor. Y sentar a otros, invitarlos a sentarte en silla de escarnecedores. Si el Señor abomina estas acciones, nosotros que somos sus hijos amados, creo que deberíamos aborrecerlas también, ¿no? O sea, creo que ha tenido sentido desde un principio hasta ahora, ¿no? O sea, si Dios abomina eso, nosotros también deberíamos abominar eso, aborrecer eso. Estamos llamados a ser santos como Él es santo, a ser imitadores de Él como hijos amados. El apóstol Pablo preguntó en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué andas haciendo allí? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si somos luz, no podemos estar en medio de eso.
Si somos atraídos por esas cosas, por ese tipo de contenido, si prestamos el oído, si nos enganchamos, nos volvemos iguales a ellos. Iguales a los que incluso llaman a ateos para dar testimonio en contra de un siervo de Dios y de iglesias cristianas. Y ver ese contenido, compartir ese contenido, es hacernos iguales a ellos. El llamado de la palabra es a apartarnos. En vez de juntarnos donde está la podredumbre, ¿sí? O sea, porque el término es que Dios abomina eso. Entonces, piensa en podredumbre ahí, y en vez de juntarnos en donde está esa podredumbre, como lo hacen las aves de rapiña, como lo hacen los animales de rapiña, renovemos nuestros pensamientos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, a las moditas, etcétera, todo esto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos visto que la sana doctrina transforma vidas. La sana doctrina transforma mentes. O sea, no me digas que eres de sana doctrina si estás oyendo a ateos testificar en contra de pastores. No importa que un pastor sea el que los haya invitado. No, la sana doctrina transforma mentes, y esta mente renovada rechaza todo aquello que no edifica, sino que destruye. Siempre que hay algo que Dios está prosperando, siempre van a haber personas que desean derribarlo. Yo soy de una ciudad en donde habían muchos mangos. No digo habían porque tiene mucho que no voy, no sé si todavía hayan, pero había muchos mangos cuando yo era niño. Y nuestro pasatiempo, como no había Fortnite ni esos jueguitos, era agarrar Roblox ni nada de eso, era agarrar una piedra y tirarle al árbol para que cayeran mangos, ¿sí? Y siempre le tirábamos al árbol que tenía mangos. Si no, ¿para qué estarte gastando? No tiene mangos ese árbol, ¿qué tanta piedra le tiras? Se le tira a ese, al que está frondosito, y se le ven los manguitos así, mira, pero bonitos, y con chile, limón, y deliciosos, ¿no? Y así es, cuando Dios está bendiciendo algo, cuando algo está dando fruto, ¿sí? Una iglesia está creciendo, se está multiplicando, están saliendo misioneros, están plantando más iglesias de allí, pues siempre van a haber personas que quieren tirarle piedras para derribar. A través del escarnio, a través de la burla, tratan de desanimar a los que son parte de esa obra. Tenemos el ejemplo de Sanbalat, de Tobías y de Gesem, que se burlaban, que se oponían a la restauración del muro ahí en Jerusalén. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Damos un ejemplo más de cómo los escarnecedores hacen esto para desanimar a la edificación de la obra, la edificación y el trabajo de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, se burló de los judíos. Dice, y habló delante de sus hermanos, o sea, públicamente, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Eso? ¿Qué va a aguantar eso? Ahí está el escarnio, ¿no? La burla. Y así hay personas que se burlan de esta iglesia, o quizás personas de esta iglesia que se burlan de otra iglesia. Eso no va a durar. Pero si seguimos leyendo Nehemías, vamos a ver que ni Nehemías ni el pueblo se dejaron desanimar por esas burlas, ni por las acusaciones que le hicieron al rey de Persa. Ellos no se dejaron desanimar. Mis hermanos, allá afuera y en las redes hay personas que se burlan de los cristianos. Lo he expuesto ya. De los pastores estafadores, de los pastores charlatanes. No estoy diciendo que no los hay, los hay. Y afuera, en redes, hay personas que se burlan de ellos. Mi llamado es para los que están aquí y los de nuestra congregación que nos están viendo: no te enganches con esos temas. O sea, quiero dejar claro, esto yo le estoy enseñando a la congregación a la que yo pastoreo, en la que yo sirvo, ¿sí? Y quizás nos estén viendo otros de otras congregaciones, a lo mejor
sus pastores les enseñan. No, sí, siéntense en la silla de escarnecedores, burlémonos de otros y sintámonos más espirituales. Bueno, cada quien siga al pastor que vaya a seguir, pero el pastor de esta iglesia le está hablando a la iglesia que pastorea y les está diciendo, no se enganchen en esos temas. Eso no quiere decir que apruebes lo que los falsos cristianos hacen, pero sentarte en silla de escarnecedores no favorece a la obra de los que somos genuinos. Si lo pongo de esta manera, con una analogía, salvando todas las diferencias. Supongamos que tú tienes un negocio de restaurantes, ¿sí? Y de pronto surge la fake news, la noticia falsa, de que hay un virus que está atacando todos los alimentos de la ciudad, ¿verdad? Y tú tienes restaurante. Pero hay 2 o 3 restaurantes que sí tienen virus. ¿A poco tú andarías promoviendo que hay un virus en la ciudad? No, porque te haces daño a ti mismo. Dañas a tus clientes y a tu restaurante. Bueno, de igual manera, aunque sean pastores que quizás no son los mejores pastores, ellos le van a dar cuentas a Dios. Promover los errores de otros pastores, de otras iglesias, lo que hace es dañarnos a nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta. No favorece a la obra de los que somos genuinos siervos de Dios, de los que somos genuinos creyentes. Cuando seguimos el consejo de la palabra de Dios, cuando no nos sentamos en silla de escarnecedores, viene bendición. Eso es de lo que hablé al principio. Bienaventurados. Sentarte en silla de escarnecedores te va a traer amargura, te va a traer ciudades encendidas, va a traer división, va a traer destrucción. Pero seguir el consejo de la palabra, que es no te sientes, va a traer a tu vida y a mi vida bendición. ¿Cómo? Viviendo una vida de paz, viviendo una vida de plenitud, viviendo una vida de bienaventuranza. Hay personas que trabajan en entornos muy tóxicos, ¿sí? Y está la gritadera y yo sé que a veces en la construcción pues no precisamente se dicen así como que, oye, ¿me pasas la escalera, por favor? Aquí tienes, muchas gracias. No, yo sé que no es así. Yo he estado y a veces digo, ¿qué pasa, no? Cómo se gritan, cómo se insultan, cómo son entornos muy tóxicos. Bueno, personas que trabajan en la construcción, creyentes que están en medio de ese entorno y llegan o tienen su break o llegan a su casa y está burlándose de la esposa, de los hijos, viendo internet y jajaja, y el pastor de la prosperidad y es un tonto y todos los demás son unos tontos también. O sea, una toxicidad. Pero escuchar el consejo de la palabra trae paz a nuestras vidas, trae plenitud. Incluso cuando somos objetos de escarnio por causa de nuestra fe y nosotros lo enfrentamos con una mente renovada, el Señor dijo que iba a haber gozo en nosotros. Jesús dijo, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora notemos que el gozo no viene porque se burlan de nosotros. O sea, se están burlando de mí, ay, qué gozo siento. No. No viene el gozo porque se están burlando de nuestra iglesia, no, tampoco, o de los cristianos, no. El gozo es porque nos estamos pareciendo a Cristo, por el galardón que el Señor nos está reservando, por nuestra fidelidad, por aguantar, por no dejarnos mover. Recordemos, siempre le tiran piedras al árbol que tiene fruto. No sentarnos en silla de escarnecedores causa que los incrédulos tengan un buen testimonio de nosotros. Eso es un buen motivo, ¿no? Para no sentarnos. Que los incrédulos van a tener de nosotros un buen testimonio. Primera de Pedro 2:12. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos. Una versión más actual diría, procuren llevar una vida ejemplar en redes sociales. Dice, entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Qué poderoso sería que algún incrédulo diga de nosotros, fulanito, que es cristiano y va a casa de oración, nunca ha hablado mal de nadie, mucho menos de algún cristiano. Yo nunca lo he oído hacer eso. Sería poderoso eso, ¿no? Bueno, para ir concluyendo, meditemos en lo que la palabra nos da como alternativa, porque siempre la palabra
nos dice, no hagas esto, en este caso no te sientes en silla de escarnecedores, pero también la palabra nos dice qué hacer en lugar de eso, nos da la alternativa. Y esta es la alternativa. En el versículo 2 del Salmo 1 que leímos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etc. En el versículo 2 nos da la alternativa. Sino que, o sea, en lugar de eso, lo que hace es que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia no está en el chisme y en burlarse de otros y en oír cómo se burlan de otros, no, sino en la ley de Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. Tengamos muy claro que burlarse de los que usan mal y abusan de los dones del Espíritu no es sana doctrina. No es igual a tener un devocional. Algunos no tienen un devocional, pero en lugar de eso ven videos de personas que se burlan de iglesias en donde abusan de los dones del Espíritu. Tengamos claro que publicar videos de pastoras y predicadoras que utilizan ropa ajustada, ¿sí?, y le ponen ahí pastora burlándose, publicar eso no te convierte en el profeta Jeremías, para nada. Tengamos claro que estar viendo videos de los que mandan pactos y ofrendas a predicadores charlatanes para burlarte de ellos no es sana doctrina. Tampoco sustituye la experiencia de congregarte, que hay algunos que no van a ninguna iglesia, lo que hacen es todo el día estar viendo videos de cómo pastores le quitan el dinero a la gente y cómo tiran a la gente y cómo etcétera, etcétera. Bueno, eso no es sana doctrina, eso es sentarte en silla de escarnecedores. En lugar de eso, leamos la palabra de Dios, deleitémonos en ella, meditemos en ella de día y de noche. Y quiero dejar claro, no estoy diciendo prohibido ver videos, no, yo no estoy prohibiendo nada. O sea, yo a los que le prohíbo es a mis hijos, y a ellos sí, o sea, porque ellos están todavía bajo nuestro hogar, pero yo no le prohíbo nada a nadie, simplemente estoy leyendo lo que dice la palabra, estoy explicando, estoy aplicando, estoy dando consejos, pero cada uno es libre. ¿Sí? No estamos prohibiendo absolutamente nada de lo que se ha dicho. Lo que yo estoy diciendo es, ¿por qué no, en vez de consumir esto, por qué no mejor llenarte de la palabra? Si tú te estás llenando de la palabra de Dios, no vas a tener tiempo para estas cosas. ¿Te ha pasado? Que estás bien ocupado y dices, híjole, no, ni supe que había pasado esto, ¿no? La noticia, etcétera, ni supe. ¿Por qué? Pues estaba muy ocupado. Y así, si estamos ocupados en lo que Dios nos dice que estemos ocupados, pues no va a haber tiempo para que nos inviten siquiera a sentarnos en silla de escarnecedores. Mejor sentémonos en la silla de los que se deleitan en la palabra de Dios, de los que desean crecer en santidad, de los que nos hablan palabras de edificación, de los que nos hablan palabras de bendición. Eso es lo que nos manda la palabra, a que hablemos bendición. Por ejemplo, cuando hablamos una palabra profética, nosotros creemos que el Señor nos habla en su palabra, pero en su palabra dice que a unos dio don de profecía, y que la profecía no es para añadirle más cosas a la Biblia, sino es para exhortación, para consolación, para edificación. Entonces, hablando de esto, solo por poner un ejemplo, cuando alguien tiene una impresión de parte de Dios, cuando alguien tiene pues, algo que cree que Dios está hablándole o mostrándole, puede ser un pensamiento, puede ser un sueño, puede ser algo así, ¿no? Alguna imagen que viene a la mente, la persona que está desarrollando este don de profecía debe seguirle preguntándole a Dios, o sea, debe seguir orando. Señor, pues está esta imagen en mi mente. No sé, es el Pato Donald, la imagen, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, ¿qué significa esto? Te pido que me muestres qué significa esto. O sea, no me voy a subir a la plataforma y decir, hermanos, así dice el Señor, el Pato Donald. O sea, no tendría sentido, ¿no? O sea, seguir orando. Señor, muéstrame, háblame. ¿Cómo nos habla el Señor? Pues en los pensamientos. En su ley medita de día y de noche. ¿Y con qué meditas? ¿Con el estómago? No, o sea, meditas con tu mente. Entonces, lees la palabra, el Señor pone pensamientos en tu mente, o no sé si te ha pasado que estás orando, y de pronto aparece en tu mente la imagen de una persona. ¿Te ha pasado? ¿Sí? O sea, es un ejercicio muy simple. Viene la imagen de una persona y dices, no, pues Panchito. Ok, ¿qué tiene que ver Panchito con todo esto? Yo estoy orando por otra cosa. Bueno, es Dios que te está hablando, que le hables a Panchito, o que lo saludes, o que la próxima vez que lo veas, o que le mandes un mensaje. Y a veces, sigo el ejercicio, oye Panchito, ¿cómo estás?
Qué bueno que me escribes, estoy pasando por un problema. Ora por mí. Ahí está, ¿sí? ¿Tuviste que ir a la Biblia? Pues, a ver, la Biblia, Marcos 48, versículo 325. Y le hablarás a Panchito a las 4:25 de la tarde. No, o sea, son cosas que Dios nos habla. ¿Pero a dónde voy? Dios nos pone pensamientos, pues así como fue Panchito, puede ser alguna otra cosa, pero debemos de preguntarle al Señor más cosas, ¿no? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo diga? Y el Señor nos dice que la profecía es para exhortación, para edificación, para consolación. Así que si lo que yo tengo para dar no consuela, no edifica, no exhorta, pues mejor me lo guardo, ¿sí? Y le sigo preguntando al Señor, o lo pongo en la carpeta de después lo retomamos. ¿Me explico? Pero el punto es que estamos llamados a edificar y a buscar también la edificación, a buscar personas que nos hablen palabras de bendición, de edificación, etc. Salmo 119, versículo 63. Con este versículo termino, si puedo ir pasando el grupo de alabanza. Esa es la traducción en lenguaje actual, Salmo 119, versículo 63. Dice, soy amigo de los que te adoran y de los que te obedecen. Eso decía el salmista, ¿sí? O sea, el libro de los Salmos nos enseña, no te sientes en silla de escarnecedores, no te sientes allí. En cambio, sé amigo de los que adoran a Dios, ¿sí? O sea, no estoy diciendo sé un antisocial. No, pues digo, saluda a la vecina, al vecino, predícale el evangelio, háblale palabras de bendición, pero no te asocies, no te sientes con ellos. No estoy diciendo no le hables a los que comparten este tipo de contenido en internet, cristianoide, no, sino sé amigo de los que adoran al Señor, dice, y de los que te obedecen. ¿Y por qué no poner como filtro esto que nos está enseñando el Señor? Aquellos que obedecen al Señor en esto, de no hacer escarnio de otros, ser amigo de ellos. Así que mis hermanos, pónganse de pie, vamos a finalizar, por favor. Pidámosle sabiduría al Señor para elegir con quién vamos a tener comunión. No podemos controlar con quién nos topamos, pero sí con quién nos sentamos, con quién nos asociamos, con quién tenemos comunión, quiénes son nuestros amigos. Pidámosle sabiduría al Señor. Usamos el discernimiento en esto, por ejemplo. Los que se burlan de otros, muy probablemente se burlan o se burlarán de nosotros cuando no estemos. Así que usemos discernimiento, porque eso no puede venir de parte de Dios. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque hoy nos recuerdas que tú viniste a sanar, tú viniste a restaurar, tú viniste a liberar, tú viniste a hacer el bien a los hombres. No viniste a burlarte de nadie. Y de esa misma forma nosotros queremos imitarte, de esa misma forma queremos seguirte, queremos ser de los que hablan bendición a otros, queremos ser de los que hablan palabras de bien y no de mal sobre otros, de los que hablan con misericordia y de los que no se enganchan con palabras destructivas, con burlas de otros, ni que andan metidos en chismes. Queremos conocerte a ti, Jesús, conocer de tu palabra, crecer en ella, abundar en ella, dejarnos transformar por ella. Y hoy, Señor, al haber oído esta enseñanza, hay muchas respuestas que podemos dar. Hermano, mi hermana, si tú tienes que pedirle perdón a Dios por haberte burlado de algún familiar cercano tuyo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, en tu familia, comencemos por ahí. Si tú sientes esa convicción, primero pídele perdón al Señor. El Padre nuestro decía, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Primero pedimos perdón al Señor. Puedes decirle, Señor, perdóname por escarnecer, por hacer escarnio de otros que son hechos a tu imagen, de los que son de mi propia sangre. Perdóname, Señor. Gracias por traer convicción a mi vida. Y esto, mis hermanos, traerá sanidad a nuestras familias. Entender estas cosas traerá sanidad entre los matrimonios, entre los hermanos, y comenzar por allí. Y después de pedirle perdón a Dios, en algún momento buscar el tiempo y no esperar mucho para pedirle perdón a aquellos quienes ofendimos. Y decirle a nuestra esposa, mi amor, perdóname. Ya no te voy a llamar de esta forma, ya no te voy a decir esto, perdóname. No lo había entendido, he sido un necio.
esposa, decirle a tu esposo y comenzar a cambiar, comenzar una nueva vida, una vida en donde hay palabras de amor, palabras de respeto, y así los corazones puedan restaurarse, puedan sanarse, porque adoramos a Dios y el Señor nos restaura, oímos la palabra, el Señor nos restaura, venimos al frente, oran por nosotros y somos restaurados, pero al salir de aquí y encontrarnos con nuestros familiares, nuevamente nos dañamos, nuevamente nos ofendemos, rompemos el corazón del otro. Pero hoy el Señor nos llama a cambiar eso y comenzar por allí. Hay respuestas que podemos dar si quizás nos hemos burlado de otros cristianos por la manera en la que adoran, alaban, por la manera en la que predican. Quizás no sea lo que nos gusta o como nos gusta a nosotros, pero hemos entendido que no es de Dios burlarnos y que podamos pedirle perdón a Dios por eso. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando nos hemos burlado de otros cristianos, de pastores, de ministros, cuando nos hemos enganchado en conversaciones necias, cuando nos hemos metido en cosas que no nos importan, en asuntos de otras iglesias, que cómo disciplinaron al hermano en no sé dónde, que cómo no saludaron al hermano en no sé dónde. Eso no nos importa a nosotros. Perdónanos, Señor. Queremos ocuparnos de nosotros mismos. Queremos que tú nos limpies, Padre. Tu Espíritu Santo quiere llenar a tu iglesia, quiere llenarnos, pero si estamos contaminados de escarnio, si nos hemos burlado y se han burlado de nosotros, Señor, difícilmente tú te vas a mover. Yo creo, Señor, en que tú te quieres mover poderosamente entre nosotros. Y nos estás limpiando, nos estás restaurando, lo seguirás haciendo, lo has hecho y lo seguirás haciendo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Cierra tus ojos ahí, levanta tu voz, sigue hablando con Él, sigue adorándole. Restáuranos, Señor. Límpianos, Señor. Queremos ser de esos que andan en integridad, aquellos que tienen manos limpias, limpias por ti, Señor, limpias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos limpias y nos transformas. ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar y desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Yo quiero ser
verdad no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Sabes la generación de los que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar y desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Así es, Señor, síguenos limpiando, síguenos transformando. Queremos ser esos que levantan manos santas, sin iras ni contiendas, los que defienden la verdad, sin burlarse de otros. Podemos ver, Señor, que tú defendiste a los desamparados, que tú defendiste la integridad, Señor, de aquellos débiles. Y te peleaste con la religión, volcaste las mesas de aquellos que no hacían dignamente tu obra. Nosotros queremos ser, Señor, de esa generación que te busca, esa generación que te adora en espíritu y verdad. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, ahora y siempre. Damos gracias, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios por su bondad.